¿Cómo murió el profeta Daniel? El profeta de fe inquebrantable concluyó su misión terrenal. Siente el silencio reverente que siguió, no como un fin, sino como el preludio de una nueva revelación. Su partida fue el catalizador divino, rompiendo velos y desvelando misterios que resuenan hasta hoy. Eres testigo de cómo la fidelidad de un justo puede desencadenar eventos celestiales, confirmando que los designios del Eterno son ininterrumpidos. La soberanía de Dios se manifiesta poderosa, guiando a sus hijos y revelando sus propósitos grandiosos, incluso tras la partida de sus siervos más dedicados. ¿Estás listo para sumergirte más a fondo en las Escrituras? Deja tu me gusta y suscríbete para más reflexiones como esta. Al finalizar la jornada terrenal de Daniel, no hubo un punto final, sino un elocuente punto suspensivos en el gran libro de la providencia divina. Imagínate en la penumbra de una revelación, donde el silencio que sucede a la partida de un justo no es vacío, sino un portal para la manifestación de verdades más profundas. Se te invita a sentir la reverencia que impregna el aire, no por un luto que aplasta, sino por una santa expectativa de lo que el Eterno aún revelará. Pensemos en la palabra del propio profeta, en Daniel 12:13, donde se le dice: «Mas tú, ve hasta el fin, porque reposarás y te levantarás en tu heredad al fin de los días». ¡Qué promesa sublime! La muerte, para un siervo fiel como Daniel, no es el fin de la existencia, sino un reposo divinamente ordenado, una pausa bendecida antes del despertar a la plenitud de la herencia eterna. Es una declaración de que la fidelidad aquí en la tierra tiene un desarrollo glorioso en el porvenir, un consuelo que resuena a través de los milenios y alcanza tu corazón hoy. La partida de Daniel no fue un evento aislado, sino un eslabón vital en la cadena ininterrumpida de los designios de Dios. Resalta la soberanía incuestionable del Altísimo, que usa incluso el fin de la vida de sus profetas para realzar la continuidad de su plan redentor. Es como si la cortina de la vida terrenal se cerrase solo para revelar un escenario aún más grandioso en el escenario celestial. El legado de Daniel, sus visiones, sus interpretaciones, sus obras de fe no fueron sepultados con él, antes bien ganaron una dimensión atemporal, reverberando con una nueva fuerza y urgencia para las generaciones futuras. Puedes preguntar, ¿qué sucede cuando un faro se apaga? La respuesta bíblica es que la luz de la verdad que él llevaba es reencendida muchas veces con mayor intensidad en las manos de aquellos que fueron inspirados por su vida. La fe de Daniel, inquebrantable ante leones y reyes, se convirtió en un molde, un modelo para todos los que buscan vivir en total consagración. Su muerte sirvió como un poderoso recordatorio de que la vida de un justo no es en vano. Cada acto de obediencia, cada oración, cada momento de devoción teje un tapiz eterno que Dios usa para sus propósitos soberanos. Es una reflexión profunda sobre cómo la ausencia física de un gran líder espiritual puede, paradójicamente, catalizar un avivamiento y una nueva comprensión de las Escrituras. La vida de Daniel ya había sido un libro abierto de la providencia divina, pero su partida marcó un capítulo en el que los creyentes fueron llamados a mirar no solo lo que él hizo, sino lo que Dios continuaría haciendo a través de su memoria y de sus profecías. Aquel momento solemne nos invita a considerar que Dios nunca está inactivo. Él trabaja a través de sus siervos en vida y continúa operando a través del impacto de sus vidas tras la partida. Los eventos celestiales que se manifestaron tras la muerte de Daniel no fueron necesariamente señales estrepitosas en el cielo, sino la concreción continua de sus profecías, la preparación del camino para el cumplimiento de visiones aún mayores y la firmeza de la fe en aquellos que recordaban su integridad. Piensa en la fidelidad de Dios al mantener sus promesas, en cómo Él vela sobre su palabra para cumplirla. La vida y la muerte de Daniel son un testimonio irrefutable de esa vigilancia. Que esta verdad inunde tu espíritu. La obediencia y la confianza en el Altísimo nunca son olvidadas. Son semillas plantadas en suelo fértil, cuyos frutos se manifiestan en tiempo y eternidad. La partida de Daniel nos enseña que, incluso cuando nuestros ojos ya no pueden ver la presencia física de un siervo dedicado, los planes divinos permanecen ininterrumpidos, revelándose en su majestad y poder. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza cada fase de la existencia humana, de la vida al reposo, para avanzar su reino y glorificar su nombre.
La eternidad de los planes divinos es una realidad que trasciende la limitación del tiempo, y la fuerza que reside en la obediencia y en la confianza en Dios es una herencia imperecedera. Comprende, por lo tanto, que la vida de Daniel continúa hablando y su partida fue solo un preludio para la confirmación de que Dios gobierna sobre todo y que la fe es la clave para desvelar sus más profundos misterios. No hay vacío, solo la plenitud de la presencia de Dios manifestada de nuevas maneras. Y tú, en tu propia jornada, eres llamado a reflexionar sobre cómo tu fe resuena con la misma profundidad, esperando la revelación de los próximos capítulos de los designios del Eterno en tu propia vida. Que tu alma sea fortalecida por esa comprensión, percibiendo que cada paso de fe es un testimonio vivo de la soberanía de Dios. ¿Cuál será la próxima verdad a ser revelada sobre la fidelidad y la providencia divina? Aquel soplo final, la postrera exhalación de Daniel, no fue el sonido del silencio de Dios, sino el preludio de una sinfonía divina aún por escuchar. Eres llamado a ir más allá de lo visible, a penetrar en las capas de significado que se desenvuelven cuando un gigante de la fe cumple su jornada terrenal. Piensa en aquellos que fueron testigos del legado de Daniel en vida, los reyes asombrados por sus interpretaciones, los pueblos que oyeron hablar de su integridad, y más íntimamente sus contemporáneos judíos exiliados que encontraron en él una roca de esperanza y una voz profética en medio de la desolación. ¿Cómo resonaría la partida de un hombre tan fundamental en sus corazones y mentes? No fue el sonido del vacío, sino la resonancia de una verdad eterna. La obra de Dios no concluye con la partida de sus siervos, por más grandiosos que sean. Al contrario, la ausencia física puede, de hecho, intensificar la percepción de su presencia y soberanía. Lo que parecía ser el fin de un capítulo marcaba en realidad el inicio de la revelación de nuevos párrafos en la narrativa de la redención divina. Imagina la conmoción, no de desesperación, sino de un solemne reconocimiento de que algo inmenso se había cumplido y algo aún mayor estaba por venir. La fe no está en la persona, sino en aquel a quien la persona sirve. La muerte de Daniel, vista a la luz de las Escrituras, es un testimonio de la inmutabilidad de los propósitos divinos. En sus visiones, él había desvelado la ascensión y caída de imperios, la venida de un Mesías, la resurrección de los justos e injustos y el establecimiento del reino eterno de Dios. ¿Cómo podrían esas profecías continuar desarrollándose si el profeta que las pronunció ya no estaba presente? La respuesta es simple y profundamente reconfortante. La palabra de Dios no depende de la voz humana para cumplirse, sino que usa esa voz como un instrumento temporal. Las palabras de Daniel, una vez dichas, se convirtieron en parte del tejido profético que el propio Dios tejía. Continuarían reverberando a través de los siglos, ganando claridad y urgencia a medida que el tiempo avanzaba. Considera la profundidad del impacto espiritual. La vida de Daniel ya había desafiado la idolatría y la incredulidad en medio de reinos paganos. Su muerte, en lugar de silenciar esa voz, amplificó el mensaje de que la fidelidad a Dios tiene consecuencias eternas. Grabó en las mentes y corazones de los creyentes una certeza que el Altísimo honra a quienes lo honran, incluso en la transición de la vida a lo que llamamos muerte. Es un impacto transformador, sí, pero no de terror. Es el impacto de la revelación de la fidelidad inquebrantable de Dios. Eres invitado a sentir esa certeza, a dejar que impregne tu propia alma. La visión de las 70 semanas, detallada en Daniel 9, por ejemplo, no cesó su cuenta con el último suspiro del profeta. Por el contrario, cada día que seguía a su partida era un paso más en la consumación de aquel tiempo profético que culminaría en la venida del ungido. La historia, a partir de entonces, pasaría a ser leída bajo la luz de esas profecías, y los eventos que le siguieron, el decreto para reconstruir Jerusalén, las luchas de los macabeos, la espera mesiánica, todo ello resonaría con las palabras de Daniel con una nueva y vibrante intensidad. La transformación del curso de la historia espiritual y humana no fue un evento aislado, sino la continua manifestación de los planes de Dios, puntuada y confirmada por la vida y obra profética de Daniel. Imagina la fuerza que esa percepción traería a los que vinieron después.
A lo largo de las generaciones, los escribas y estudiosos de las Escrituras volverían a las palabras de Daniel con renovado fervor, buscando entender los tiempos y las estaciones. Lo que antes era una profecía distante, ahora se convertía en una brújula para la comprensión de los eventos presentes y futuros. La partida de Daniel solidificó su autoridad profética, pues la ausencia física dio lugar a la presencia poderosa de su palabra, inspirada por el Espíritu. Es como si la propia eternidad se acercase, revelando la inmensidad de los designios divinos. Tu fe se fortalece al contemplar que la soberanía de Dios no está limitada por el tiempo o por la mortalidad humana. La muerte de Daniel sirvió para acentuar que es Dios quien establece los límites, quien erige y derriba reinos, quien revela sus misterios. Él no necesita de un profeta vivo para continuar su obra. Él necesita de un corazón obediente, y una vez que ese corazón cumple su propósito, la palabra continúa resonando, quizás incluso más fuerte en la ausencia de la voz. Piensa en los eventos celestiales no como un espectáculo grandioso en el firmamento, sino como la manifestación discreta y poderosa del Espíritu Santo, actuando en los corazones de los hombres, preparando el camino para la plenitud de los tiempos. La promesa de que se levantaría en su heredad, en Daniel 12:13, no es solo un consuelo personal para el profeta, sino una garantía para todos los justos. Es un recordatorio de que hay una resurrección, una victoria sobre la muerte, y que el plan de Dios para la humanidad culmina en la eternidad. Esa es la verdad que impactó y transformó, la certeza de la vida más allá de la tumba, la promesa de la justicia venidera, la esperanza de un reino que no tendrá fin. Así, la partida de Daniel no fue un adiós final a la revelación, sino una transición para la confirmación de que los propósitos de Dios son eternos e ininterrumpidos. Su vida fue un testimonio, su muerte un sello, y su legado una guía para todos nosotros. Su fidelidad es un eco que aún resuena, llamándote a confiar plenamente en aquel que sustenta todas las cosas y que revela su voluntad a través de los siglos. Que esa verdad inspire tu propia jornada, invitándote a sumergirte aún más a fondo en la comprensión de los planes de Dios para tu vida y para el mundo, preparando tu corazón para las próximas revelaciones que el Eterno tiene para desvelar. Tras el último aliento del profeta, te das cuenta de que no siguió un vacío, sino una transfiguración sutil en el velo que separa lo terrenal de lo celestial. La atmósfera espiritual, antes impregnada de la presencia viva de Daniel, ahora vibraba con la evidencia de su ascensión, como si la puerta hacia el Eterno hubiera sido por un instante abierta de par en par. No fue un adiós que trajo tristeza inconsolable, sino una reverencia que abrió los ojos del corazón a una nueva dimensión de la providencia divina. Piensa en las miradas de los que permanecieron, no ya fijas en la figura del profeta, sino elevadas al cielo, comprendiendo que el mismo Dios que sostuvo a Daniel en vida continuaba reinando soberano en su ausencia física. Tu percepción se agudiza ante los murmullos del Espíritu Santo que se volvieron más claros, más insistentes. Los corazones devotos, como los de Alborada y Sereno, que por generaciones se nutrían de las revelaciones de Daniel, ahora encontraban en las Escrituras una intensidad renovada. No eran solo palabras antiguas, sino oráculos vivos, pulsando con la energía de la confirmación. La partida del profeta validó de una forma misteriosa cada predicción, cada exhortación, cada promesa. Es como si el sello de la eternidad fuera aplicado sobre el pergamino de su vida y de su obra. Eres convocado a contemplar la profunda verdad de que la muerte de un justo es muchas veces el catalizador para revelaciones divinas de una magnitud sin precedentes. No se trata de un final, sino de un punto de inflexión en la historia de la fe. Las profecías de Daniel sobre los reinos venideros, la ascensión del Mesías y el establecimiento del reino eterno, antes comprendidas como un futuro distante, ahora ganaban contornos de inminencia. La ausencia del mensajero intensificaba la espera por el cumplimiento del mensaje, haciendo de la esperanza una llama más viva y ardiente. La soberanía de Dios, que Daniel tanto proclamó y vivenció, se manifestó de maneras que impactaron y transformaron.
Piensa en aquellos que en su época y en las generaciones siguientes miraron los eventos del mundo y las escrituras y vieron las palabras de Daniel desenvolverse con una precisión asombrosa. La caída de imperios, la ascensión de nuevos poderes, las persecuciones y las liberaciones, todo eso ya no era mera historia, sino la comprobación viva de que el Dios de Daniel estaba operando ininterrumpidamente en el tapiz del tiempo. Su muerte fue un recordatorio vívido de que los instrumentos pueden cambiar, pero el Maestro permanece el mismo y sus planes inmutables. La fe que el Altísimo inspira en sus siervos, como Daniel, no es efímera, trasciende la vida terrenal y se convierte en un faro para las generaciones. La recompensa de la fidelidad de Daniel no se limitó a su preservación en el foso de los leones o a su sabiduría en la corte de los reyes. Su recompensa se manifestó también en la validación de sus palabras, en la iluminación que su vida y su muerte trajeron para la comprensión de los designios divinos. Es una recompensa que resuena a través de los siglos, fortaleciendo tu propia convicción de que cada acto de obediencia, cada momento de confianza, está grabado en la eternidad. La jornada del profeta, culminando en su partida, reveló que el Eterno tiene propósitos que van mucho más allá de la vida individual de cualquiera de sus hijos. Él usó a Daniel como un vaso, un canal, y cuando el vaso cumplió su propósito, el agua de la revelación continuó fluyendo, quizás incluso con mayor volumen y claridad. Eres llamado a entender que los planes de Dios no son contingentes a la presencia física, sino a la fidelidad espiritual. Es esa fidelidad la que, como la de Daniel, desbloquea nuevas comprensiones y acelera la manifestación de los eventos celestiales que moldan la historia espiritual. Estos eventos celestiales no son meros espectáculos, sino la orquestación divina entre bastidores de la existencia. La promesa de que Daniel se levantaría en su heredad, en Daniel 12:13, no fue solo una consolación, sino una revelación de la victoria sobre la muerte, un atisbo de la resurrección y del reino que no tendrá fin. Esa certeza de la vida más allá de la tumba, de la justicia venidera y de la soberanía de Dios sobre el tiempo y la eternidad fue el verdadero impacto transformador. No solo confortó a quienes lamentaron, sino que inspiró una nueva ola de esperanza y expectativa por el cumplimiento final de todas las cosas. Por lo tanto, la muerte de Daniel no selló el fin, sino que abrió un nuevo capítulo de confirmación y revelación. Solidificó la creencia en la inmutabilidad de las promesas de Dios y en la verdad de que sus designios son ininterrumpidos. Eres testigo, por medio de esta reflexión, de cómo la vida y la muerte de un hombre justo pueden convertirse en un poderoso testimonio de la gloria de Dios, guiando a sus hijos y revelando sus propósitos grandiosos, así como Él hizo en el tiempo de Daniel y continúa haciendo en tu propia vida, invitándote a una fe inquebrantable. Si esta reflexión tocó tu corazón y amplió tu visión sobre la fidelidad divina, por favor, considera suscribirte para más contenidos como este y dejar tu me gusta.